Buenos días, en este vídeo voy a explicar la metodología de análisis que aplicamos en el marco del módulo Lingüística del Texto. Ya hemos leído el texto en clase, ahora voy a limitarme a la explicación de cómo procedemos para explicar la cohesión léxica y gramática. Esencialmente, la cohesión se efectúa de un enunciado a otro. El texto, como hemos visto, habla de la subida de temperatura en las ciudades españolas, tal como se indica en el título. Entonces aquí, pasando del primer enunciado al segundo, las temperaturas en las ciudades españolas no han dejado de subir en las últimas décadas. Es el primer enunciado. El segundo, en los 30 años más recientes, la temperatura media de las capitales de provincia se ha elevado prácticamente un grado. Por ejemplo, pasando del primero al segundo enunciado, constatamos que se repite la palabra temperatura, plural en el primer enunciado, singular en el segundo. Luego llama la atención el adjetivo recientes, que en el enunciado primero coincide con últimas, y décadas aquí se refiere a 30 años. Entonces, décadas es una designación de periodo temporal, década, año. Capitales hace referencia a ciudades. A se ha elevado, aquí hace referencia a subir. Es un caso de sinonimia. Entonces, pasando del primer enunciado al segundo, se repiten ciertos términos. Hasta ahora es una cohesión léxica. La repetición del término temperaturas, ciudades, capitales, subir, se ha elevado, últimos, recientes, años, 30 años, décadas. Entonces decimos que el paso del primer enunciado al segundo se efectúa gracias a la cohesión léxica. En el tercer enunciado, que comienza con la conjunción y allí donde los datos permiten remontarse más atrás, como Barcelona, Alicante, Madrid y una treintena de ciudades más, el incremento es aún mayor, por encima de los 2 grados centígrados. Aquí el núcleo del enunciado es esto: el incremento es aún mayor. Aquí se sigue con la misma idea, porque en el primer enunciado se nos dice que las temperaturas no han dejado de subir. En el segundo enunciado se ha elevado la temperatura. Es la misma idea. En el tercer enunciado se nos dice que el incremento es aún mayor. Aquí hay una gradación en la información. En el primer enunciado se nos dice que las temperaturas no han dejado de subir en las últimas décadas. En el segundo enunciado se nos dice que la temperatura se ha elevado 1 grado. En el tercer enunciado se dice que el incremento es aún mayor. Se precisa: por encima de los 2 grados. En el segundo enunciado se trata de 1 grado. En otras ciudades el incremento es aún mayor. Entonces, en los tres se habla de lo mismo: subida de la temperatura. En el tercer enunciado en que estamos, aquí se mencionan algunas ciudades: Barcelona, Alicante, Madrid y ciudades. Se repite ciudades. Entonces subrayamos ciudades, subrayamos incremento porque hace referencia a la subida, grados, aquí también la repetición entre el segundo y el tercer enunciado, y las ciudades en que se ha detectado este incremento: Barcelona, Alicante, Madrid. Esto es cohesión léxica. El cuarto enunciado comienza con subidas. Entonces, subidas, que reitera el mismo tema de los enunciados anteriores, tales subidas. Otra vez el siguiente enunciado, y aunque la subida se mantiene. Cohesión léxica. No es homogénea, hay ciudades,
Hay ciudades que sufren más el cambio climático y que previsiblemente lo sufrirán más en el futuro, y otras, como Salamanca. Entonces otras ciudades, temperaturas bajado, que hace referencia a subir, elevarse. Cambio climático. Se repite el término. Cambio climático. Urbano, que hace referencia a las ciudades, aquí que es una deixis espacial. Los enunciados hacen referencia al mismo tema, la subida de temperatura. Aquí están los números enunciado cuarto, quinto. Aquí están los 5 enunciados. El núcleo es esto: la temperatura que ha subido. La temperatura se ha elevado. El incremento es aún mayor. Tales subidas son superiores. La subida no es homogénea, etc. En los 5 se habla de lo mismo. Aquí, por ejemplo, podemos hacer, es lo que hemos dicho a nivel de la cohesión léxica, se repiten algunas palabras, se usan términos sinónimos en este primer párrafo, y hay otro procedimiento de cohesión, por ejemplo, en el tercer enunciado. El incremento es mayor. Aquí no se precisa. Por supuesto no hace falta porque el lector entiende. ¿El incremento de qué? De la temperatura, normalmente. Aquí hay un caso de cohesión gramatical. De la temperatura. Es un caso de elipsis nominal. El incremento de la temperatura es aún mayor. No se usa porque se entiende, se sobreentiende. Tales subidas, elipsis también, de la temperatura. Es una elipsis nominal. Son superiores al resto del país y doblan, etc. Y aunque la subida de la temperatura también, esto es de la temperatura, elipsis. En el mismo procedimiento gramatical encontramos el anáforas en que se usa el pronombre relativo. Hay ciudades que sufren. Este pronombre expresa una anáfora. ¿Y qué? Anáfora también. Lo. Anáfora. Lo hace referencia al cambio climático. Este donde es también anafórico, porque aquí es un relativo, como Salamanca, donde equivale a en que. Como Salamanca, en que incluso las temperaturas han, etc. Hay cohesión léxica y cohesión gramatical en este primer párrafo, y así podemos continuar con los demás párrafos. Gracias.